Hola, ¿qué tal, queridos emprendedores? Bienvenidos sean a un nuevo video más. El día de hoy me encuentro particularmente entusiasmado ya que hice una publicación y lancé un post dentro de YouTube preguntándole a ustedes, mis queridos seguidores, si les gustaría que les mostrara cómo utilizar personajes animados, justo como el que estás viendo ahora en este video. Y bueno, quiero agradecer por su participación y en este video te voy a mostrar cómo puedes utilizar personajes animados para darle un toque personalizado a tus videos y por supuesto que llamen mucho la atención. Pero antes de continuar me gustaría invitarte a suscribirte a mi canal en el caso de que todavía no te hayas suscrito. Me apoyarías mucho si lo haces, te recuerdo que es completamente gratis y solamente te cuesta un clic. Muy bien, queridos emprendedores, comencemos con este video. Lo que te voy a mostrar ahora es cómo puedes hacer la edición de tus personajes animados utilizando el programa de Camtasia Studio 8 y también te mostraré cómo hacerlo con Final Cut, que es compatible con Mac. Camtasia Studio 8 normalmente se utiliza mucho con Windows, pero realmente puedes utilizar cualquier editor de video que te permita trabajar con fondo de pantalla verde. Así es de que bueno, voy a comenzar por mostrarte cómo hacerlo con Camtasia Studio 8. Esta es una ventana de Camtasia y lo que vamos a hacer en primer lugar es agregar un fondo animado. Yo aquí tengo una galería de fondos animados. Realmente puedes colocar el video de tu grabación, incluso si deseas agregar un tutorial, puedes también colocarlo como fondo y el personaje puede estar hablando mientras va siguiendo el tutorial o el material de tu tutorial. También incluso puedes utilizarlo para alguna presentación en PowerPoint, Keynote o bueno, una carta de ventas. Literalmente puedes usarlo con lo que tú quieras. Pero bueno, lo que voy a hacer ahora es seleccionar uno de estos fondos que yo tengo aquí libres de derecho de autor, sin copyright, y voy a arrastrar y soltar este elemento principal y voy a estirarlo en el área de trabajo dentro de Camtasia. Desde las esquinas arrastro y suelto de tal forma que quede perfectamente alineado en el área de trabajo. Ahora bien, si yo deseo prolongar la duración de este video o de este fondo animado, mira, voy a darle play para que veas cómo tiene un bonito efecto bokeh con animación. Se ve perfecto, me encanta, me gusta mucho cómo se ve. Pero bueno, si yo deseo que dure más tiempo, porque al parecer este fondo solamente dura 33 segundos, lo único que voy a hacer es seleccionar el elemento y hacer el comando en mi teclado de control C o comando copiar y adelanto la línea de tiempo, selecciono un campo vacío y hago control V. Muy bien, simplemente me aseguro de volverlo a pegar. Voy a hacer un pequeño acercamiento con este elemento que es una lupa para poder hacer zoom. Y bueno, si deseo darle más duración, alargar la duración, selecciono los dos elementos, control C, muevo la línea de tiempo hasta el final y hago clic en un campo vacío y control V. Muy bien, arrastro y pego los elementos para que bueno, se vea la progresión del video, se vea fluida. Si yo deseo por supuesto más duración, simplemente voy a tener que repetir exactamente el mismo proceso. Selecciono todos los elementos, hago control C, voy a un área vacía, hago clic en un campo vacío y hago clic en control V. Bueno, control V y pegamos este elemento de tal forma que puedo darle toda la duración que yo quiera. Bueno, ahora bien, necesitamos uno de nuestros personajes, para lo cual yo ya lo tengo descargado. Nuestro personaje debe estar en fondo de pantalla verde y lo que voy a hacer es arrastrar y soltarlo. Por ejemplo, vamos a arrastrar y soltar nuestro personaje animado, vamos a colocarlo al principio y vamos a posicionar nuestra línea del tiempo para que veas que el fondo animado pues bueno, viene junto con el personaje. Así es de que vamos a colocarlo, darle una posición. Aquí tú puedes colocarlo al lado derecho, al lado izquierdo, como tú quieras. Realmente ya depende de ti cómo tú lo quieres personalizar, pero es bastante simple. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer para quitar ese fondo verde? Lo que vamos a hacer es irnos a la parte superior izquierda de nuestro Camtasia Studio 8 o cualquier versión de Camtasia que tú tengas. Y vamos a la parte donde dice Video FX. Vamos a la parte donde dice remover color y vamos a arrastrar y soltar este elemento dentro de donde se encuentra nuestro personaje animado 3D. Soltamos el elemento y en la parte derecha ya comienza a figurarnos aquí varias opciones para poder limpiar el fondo verde. Por defecto nos aparece seleccionado el color verde y bueno, si yo hago clic aquí puedo cerrar y abrir este campo o esta columna. Lo único que voy a hacer es clic sobre esta pequeña lupa, hago un clic y voy a hacer clic sobre el color verde, hago un clic y boom.
se va al fondo verde. Muy bien, ahora te das cuenta que ligeramente queda una línea verde notoria en el contorno de nuestro personaje y podemos limpiarla un poco. Bueno, lo que vamos a hacer para limpiarla es primero asegurarnos de estar seleccionando el elemento donde tenemos nuestro personaje animado y vámonos a la parte de la columna derecha, aquí mismo donde acabamos de remover el color, y lo que vamos a hacer es jugar un poquito con las líneas que tenemos aquí abajo, tanto de tolerancia. Mira, si movemos aquí podemos jugar un poquito con eso y vamos a moverlo a tal grado o en el punto donde ya la línea verde o el contorno verde ya no sea tan perceptible, pero que al mismo tiempo no dañe la nitidez de nuestro personaje. Ahí se encuentra perfecto, muy bien, ahí está justo para que se vea perfectamente bien con el fondo. Muy bien, si fuera necesario puedes jugar también un poquito más con los elementos de abajo para la suavidad. Si lo quieres hacer un poco transparente, más fuerte, bueno, aquí ya puedes jugar. En el caso de que quieras regresar a la parte original o a la versión original como se encontraba nuestro personaje, simplemente haces clic en este pequeño icono que es como una flechita dando vuelta, haces un clic y regresa a la configuración original. Muy bien, puedes venir acá y jugar un poquito con los tonos también, y depende de cómo tú lo quieras. Por ejemplo, si aquí lo noto un poquito verdoso, un poquito en tono verde, vamos a centrarlo muy bien aquí. Vamos a abrir el elemento, vámonos a la parte de video, acá en la parte de arriba, y tenemos que seleccionar el elemento de donde está nuestro personaje. Vamos, aquí encontramos la configuración y podemos jugar un poquito con los tonos de los colores y poder cambiarlo un poco si es que tú quieres mover un poco la configuración de tu personaje, los tonos, para que sea un poquito más congruente con lo que estás trabajando o con lo que tú estás usando de fondo. Y bueno, suavizarlo si fuera necesario, regresar todo al elemento original con un solo clic. O por ejemplo aquí ya le pusimos el traje un poquito con un tono más oscuro. Entonces bueno, vamos a dejarlo así. Literalmente aquí tú ya puedes jugar un poco de tal forma que se vea perfectamente bien tu personaje animado 3D. Pero una vez que ya lo tienes muy bien definido, a ver, aquí moví el fondo, lo voy a regresar a su posición original. Ya puedes comenzar a jugar con el moverlo de posición. Por ejemplo, aquí yo me doy cuenta si arrastro la línea de tiempo para donde voltea el personaje. Está volteando a su lado, bueno, vamos a decirlo al lado izquierdo de nuestra pantalla, el lado izquierdo de nosotros. El personaje voltea al interior de la pantalla, al interior, explicando algo. Si yo deseo moverlo para el lado derecho, pero que el personaje voltee al interior del área de video, explicando por ejemplo un tutorial, lo que vamos a hacer aquí es concentrarnos en la parte derecha, en las opciones que tenemos en la columna derecha, y vamos a rotar nuestro personaje. Déjame moverlo un poquito más al centro. Voy a rotarlo. Aquí tenemos las opciones de rotación. Podemos jugar un poquito con esto. Mira, rotar nuestro personaje. Podemos rotarlo también así, de tal forma que lo puedes colocar como tú quieras. Y también puedes moverlo de esta manera. Muy bien. Para regresar nuevamente a la configuración original, simplemente hacemos clic en la flechita que parece, bueno, nos da la sensación o la impresión de regresar a la parte original, la configuración original. Y voy a rotar mi personaje hacia el otro lado. Perfecto. Ahí lo tengo. Ahora ya lo puedo arrastrar y soltar al lado izquierdo de la ventana para que nuestro personaje dé la impresión de que está explicando el interior o el contenido del video. Muy bien, es así de simple. Mira qué lindo se ve, y se ve bastante bien en 3D. Ahora bien, para prolongar la duración de la animación de nuestro personaje, lo que voy a hacer es seleccionar el elemento, voy a hacer control C. Voy a mover mi línea de tiempo a un área vacía, hago clic en un campo vacío y control V. Simplemente aquí me aseguro de conectar perfectamente los dos elementos para que la animación del personaje sea fluida. Mira, voy a darle play para que veas cómo la animación del personaje se mantiene fluida a pesar de que cambia de elemento. Y si yo deseo prolongar la duración de mi personaje, selecciono los dos elementos, hago control C. Y repito exactamente el mismo proceso. Voy a un campo en blanco, hago un clic y hago control V. Me aseguro de conectar los dos elementos nuevos para mantener una línea constante de animación.
Y si deseo más duración, selecciono todo y repito exactamente el mismo proceso. Control C, vengo a un campo o un área en blanco, Control V. Y así puedo extender la duración de mi video tanto como yo quiera. Si debajo coloco, en vez de un fondo animado, coloco un tutorial, pues bueno, ya le puedo dar toda la duración que yo quiera a mi personaje. Muy bien, mira lo fluido que se mantiene, se ve perfectamente bien. Puedes jugar también un poquito con el tamaño o incluso también puedes cambiarlo de posición. Por ejemplo, si deseo mover mi personaje del lado izquierdo al lado derecho, por si eventualmente en el fondo yo tengo algún tutorial donde ya mi personaje estorba, puedo venir acá y cambiarlo la posición. Voy a rotar. Muy bien. Debo colocar la línea del tiempo para saber lo que estoy haciendo, en donde estoy modificando, para ver lo que estoy haciendo en vivo. Y ahí lo coloco listo y simplemente lo arrastro al lado derecho. Lo suelto en el área donde yo quiero y perfectamente queda muy bien. Mira lo que sucede. Vamos a ver la transición del elemento 1 al 2. Y vamos a ver cómo se mueve de forma muy rápida del lado izquierdo al lado derecho. Y continúa con la explicación. Dato importante, ahora vamos a ver el tema del audio. Voy a dejarte debajo de este video fijado en un comentario para que puedas llegar a esta página donde puedes grabar tu voz, para que puedas hacer el audio, colocarle tu propia voz a este personaje y darle vida con tu propia voz o el de cualquier otra persona. Aquí esta página vamos a asegurarnos de ubicar la parte derecha donde tenemos la rueda dentada. Hacemos un clic y aquí vamos a seleccionar el micrófono de entrada con el cual deseamos hacer la grabación. En este caso yo tengo conectado un micrófono USB. Voy a seleccionarlo y una vez que seleccionas el micrófono de entrada de audio, ya puedes hacer clic en el botón rojo para iniciar la grabación de tu speech. Ya tendrás tu discurso o tu carta de ventas en la mano y puedes leerlo de una manera fluida, o puedes comenzar a hablarle al micrófono. Por ejemplo, en este caso le doy clic y en este momento comienza la reproducción o está grabando mi voz justo en este momento. Si yo dejo de hablar, aquí podemos notar que en la línea de tiempo hay una pequeña pausa. Mira, voy a detenerme. Boom, como puedes darte cuenta, este espacio no hablé y por lo tanto no recogió ningún tipo de audio. Muy bien, aquí ya literalmente puedes hacer todo tu speech, todo tu discurso, toda tu presentación, todo lo que tú quieres hablar. Trata de no hacer tantos espacios para que pueda ser congruente con la animación del personaje, ya que el personaje jamás se detiene, ¿ok? Él no hace pausas. Así es que bueno, una vez que terminas, hacemos clic en detener y aquí tenemos nuestro audio ya perfectamente grabado. Para poderlo descargar, simplemente hacemos clic aquí en el botón de guardar, o si deseas escucharlo antes o recortarlo, incluso puedes arrastrar la línea de tiempo y recortar hasta donde tú quieras sin ningún problema. Muy bien, por ejemplo, yo voy a recortar hasta aquí. Muy bien, y hago clic en guardar. En este momento comienza la descarga del audio en la parte inferior izquierda de nuestra ventana. Y ahora lo que voy a hacer es bien sencillo. Voy a arrastrar y soltar este elemento de audio. Arrastrar y soltar dentro de Camtasia. Lo suelto dentro y ahora lo voy a llevar a la línea principal de tiempo. Y voy a darle play. Mira cómo quedó el audio. De hecho se va a escuchar bastante fuerte, pero vamos a darle play para que veas cómo queda. Y en este momento comienza la reproducción o está grabando mi voz justo en este momento. Muy bien, como puedes darte cuenta es así de simple. Tú le puedes dar vida a este personaje con tu propia voz. O puedes pedirle a una persona que te ayude a leer tu speech de ventas, tu carta de ventas, tu presentación. Y simplemente agregas el elemento de voz y así de simple le das vida a tu personaje. Bueno, es así de simple. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer exactamente lo mismo pero ahora utilizando la herramienta de Final Cut, que esto es para Mac? Camtasia Studio, en la versión que sea, ya sea la 8, la 9 o cualquier otra, es compatible con Windows. Si tú trabajas con un sistema operativo Windows, podrás cómodamente instalarte Camtasia Studio y trabajar tus personajes animados, darles vida, etcétera, etcétera. Ahora bien, si tú utilizas Mac, yo te recomiendo bastante que trabajes con Final Cut. Vamos a abrir Final Cut, esta es nuestra ventana de Final Cut y vamos a repetir exactamente el mismo proceso. Lo que necesitamos es agregar primero nuestro fondo animado, que dicho sea de paso, si tú quieres adquirir cualquiera de estos personajes, te voy a dejar un enlace debajo de este video en la cajita de comentarios. Voy a dejar un comentario fijado donde tú puedes adquirir más de 40 personajes animados
y tener acceso a más de 200 fondos animados. Pero eso si te interesa, puedes ir a la cajita de comentarios y hacer clic en el enlace que te voy a dejar ahí. Muy bien, lo que voy a hacer aquí es, bueno, quizás selecciono exactamente el mismo fondo. Vamos a agregarlo, arrastrar y soltar el elemento dentro de Final Cut. Y aquí tenemos nuestra área de trabajo. Ahora bien, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar aquí también mi personaje, que por supuesto debe estar en un fondo verde. Voy a arrastrar y soltar. Muy bien. Ahora necesito redimensionar el personaje. Vamos a bajar el tamaño para poder trabajar en un área cómoda, visible. Perfecto. Y lo que voy a hacer aquí es en la parte de elementos, en esta barra que tenemos horizontal donde está la línea de tiempo, tenemos aquí este pequeño icono que si hacemos un clic vamos a expandir los efectos que tenemos aquí y vamos a seleccionar el efecto de incrustación. Aquí lo tenemos. Vamos a el incrustador, aquí está, y vamos a arrastrar el incrustador y lo soltamos sobre el personaje animado. Muy bien. Al arrastrar y soltar, literalmente ya nos limpió de un solo clic el fondo verde. Y claro, tenemos aquí en la parte derecha también las opciones para poder configurar o jugar un poquito con los elementos de tonalidad. Puedes jugar aquí, mover un poco. Mira, aquí se ve muy verde, eso no queda bien. Si yo hago clic en la flechita para regresar a la configuración original, vuelvo a la configuración literalmente como estaba original. Puedes jugar un poco con todos los elementos que están aquí, de tal forma que tu personaje se vea perfectamente bien con los elementos del fondo animado que tú estés utilizando. Mira, aquí puedes jugar un poquito con esto. Pero bueno, ya todo será en que utilices un poquito la configuración. Mira, aquí vamos a bajarle un poco la línea. Déjame hacer un zoom. Tenemos una pequeña línea blanca que podemos disminuir o suavizar si movemos este elemento, para que se vea un poquito más natural el personaje en combinación con el fondo. Cada fondo, por supuesto, depende de la tonalidad que utilices de fondo, pues depende o necesita un cierto toque de configuración para los elementos que necesitas para tu personaje. Mira lo que puedes hacer. Y bueno, ya sería cuestión de qué tanto lo quieres personalizar, suavizar las líneas y lo dejarás tal como a ti te gusta. Muy bien. Aquí puedo suavizarle un poco para que se difumine un poquito con el fondo. Y bueno, si le hago clic en play, mira cómo se ve. Bastante fluido. Muy bien, excelente. Bueno, aquí puedes jugar un poquito también con la rotación. Aquí tenemos el elemento de rotación por si deseas cambiar la posición de tu personaje. Muy bien, aquí puedes jugar literalmente con eso. Y claro, puedes también rotarlo. Muy bien. Si seleccionas y haces clic, por ejemplo, aquí en la selección, puedes rotarlo a través de este pequeño icono. Muy bien. Mira, puedes jugar un poquito con la posición. Y también si deseas voltearlo, o digamos que el personaje cambie sus ademanes o movimientos del lado izquierdo, podemos moverlo así. Boom. Listo. Podemos bajar el tamaño, colocarlo en el lado izquierdo. Y también podemos agregarle incluso la misma voz. ¿Ok? Recuerda que ya lo descargué. Vengo acá, arrastro y suelto la grabación. Me aseguro de colocarla desde el punto de reproducción 0 y le doy un play. Y en este momento comienza la reproducción o está grabando mi voz justo en este momento. Muy bien, como puedes darte cuenta, es así de simple. Puedes trabajar los fondos animados con tu personaje. Los fondos siempre son en pantalla verde. Mira lo lindo que se ve. Una vez que terminas tu proyecto, pues asegúrate de dejarlo todo bien en edición, que quede perfectamente alineado, tanto el audio como la animación del fondo. Aquí ya no voy a perder yo bastante tiempo con esto. Voy a alejar un poquito aquí el elemento con la lupa que tenemos en la parte superior derecha, aquí en este pequeño icono. Y voy a disminuir el periodo de animación del personaje. Y listo. Muy bien, si lo quiero redimensionar, puedo hacerlo un poquito más grande. Lo centro y lo puedo colocar en la posición que yo quiera. ¿Ok? Muy bien, una vez que terminas, pues haces clic en la parte superior derecha para exportar tu archivo maestro y de esta manera ya lo puedes descargar directamente a tu ordenador. Y ya una vez en tu ordenador, por supuesto, lo puedes subir a tu YouTube, enviarlo a tu presentación de trabajo, en tu carta de ventas. Literalmente puedes hacer con él lo que tú quieras. Para este ejemplo yo lo hice con un fondo animado, pero te recuerdo que puedes colocar aquí la grabación de un tutorial
una presentación de PowerPoint, una presentación en Keynote, bueno, colocar lo que tú quieras. E incluso, ¿por qué no puedes colocar la grabación de una toma real y encima colocar el personaje? Puede ser como, incluso hasta como un noticiero, pero le puedes dar un toque bastante personalizado si agregas tu personaje animado encima de un video que sea noticia, etcétera. Un video de cumpleaños, un video familiar, lo que sea literalmente. Así es de que bueno, queridos emprendedores, como puedes ver es bastante sencillo. Eso es lo que yo utilizo para agregar mi personaje animado a mis videos en YouTube. Y en caso de que estés interesado en adquirir este tipo de personajes animados 3D y 2D, voy a dejarte un enlace en la cajita de comentarios. Voy a fijar un comentario y ahí te voy a colocar un enlace donde tú puedes entrar y adquirir un pack de hasta 40 personajes animados 3D y 2D. Encontrarás de todo tipo de personajes, tanto personajes en mujer, niño, hombre de negocio, etc. Son bastantes personajes que tú puedes utilizar. Y dentro de ese pack también incluye más de 200 fondos animados, libres de derecho de autor para que tú puedas utilizarlo en plataformas sociales o en cualquier campaña publicitaria sin tener ningún problema de derechos de autor. Muy bien, queridos emprendedores, si te ha gustado este video no olvides dejar tu like. Considera suscribirte. Te recuerdo que es completamente gratis y solamente te cuesta un clic. Y claro, no puedo despedirme sin antes recordarte activar la campanita para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video. Muy bien, queridos emprendedores, sin más por el momento les deseo mucho éxito y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.